Bienvenidos a otro mundo. Un mundo lleno de misterios. Un mundo que os será contado en Narramanía. He aquí Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. Narrado y montado por Jesús David. Segunda parte. El País de los Santos. Capítulo 1. En la gran llanura de Alcali. En la parte central del gran continente norteamericano existe un desierto árido y repulsivo que sirvió durante muchísimos años de barrera opuesta al avance de la civilización. Desde la Sierra Nevada hasta Nebraska y desde el río Yellowstone en el norte hasta el Colorado en el sur, se extiende una región en que todo es desolación y silencio. Pero la naturaleza no se presenta del mismo humor en toda esa tenuda zona. Esta abarca altas montañas, coronadas de nieve y valles tenebrosos y lúgubres. Hay ríos de rápida corriente que se precipitan por dentados cañones y llanuras enormes que se blanquean de nieve en invierno y que se agrisan en verano con el polvo salino del Alcali. Pero todo ello tiene como características comunes la aridez, lo inhóspito, lo mezquino. No hay nadie que habite esta región de la desesperanza. De cuando en cuando cruza por ella alguna partida de paunis o de pies negros en busca de nuevos cazadores. Pero hasta los más sufridos entre los valientes se alegran de perder de vista aquellas espantosas llanuras y de volver a pisar la región de las praderas. El coyote acecha entre los matorrales, pasa el busardo aleteando torpón por los aires, y el desgarbado oso gris camina pesadamente por los oscuros barrancos, buscando como puede el sustento entre las rocas. No tiene otros habitantes aquel desierto. No existe en el mundo entero más triste panorama que el que se distingue desde la vertiente norteña de la Sierra Blanca. Los grandes llanos se extienden hasta perderse de vista, como manchones de polvo alcalino cortados por matas de raquíticos charrapales. Una larga cadena de picos de montañas se alza en el último límite del horizonte, con sus cimas abruptas cubiertas de nieve. No hay señal de vida en aquella extensión de tierra, ni nada que con la vida tenga relación. No cruza un pájaro por el firmamento de un azul de acero, ni se observa movimiento de ninguna clase en el suelo, gris y monótono, y por encima de todo, el silencio más absoluto. He dicho que no hay nada que tenga relación con la vida en la extensa llanura, pero eso está lejos de ser verdad. Mirando desde Sierra Blanca, se descubre un sendero que va serpenteando por el desierto hasta perderse de vista en la lejanía. Está señalado con surcos de ruedas y trillado por los pies de muchos aventureros. Se ven aquí y allá, desperdigadas, unas cosas blancas que brillan al sol y que resaltan sobre el color apagado de los yacimientos de Alcali. ¡Acercaos a examinar aquello! Son osamentas, las unas grandes y toscas, las otras más pequeñas y más delicadas. Aquellas son de bueyes y estas de hombres. Se puede seguir en una distancia de 1500 millas ese espantoso camino de caravanas guiándose por los restos desperdigados de los que cayeron a la vera del camino. El día 4 de mayo de 1845, un viajero solitario contemplaba desde lo alto este mismo panorama. Por su aspecto se le habría podido tomar por el genio o demonio mismo de aquella región.
Quien lo hubiese estado mirando se habría visto en dificultades para afirmar si andaba más cerca de los 40 que de los 60 años. Su rostro era enjuto y macilento, con la piel apergaminada recubriendo con tirantez el pronunciado armazón de los huesos. Su cabellera y su barba, largas y de color castaño, estaban veteadas y salpicadas de blanco. Sus ojos, hundidos, ardían con un brillo nada natural, y la mano que empuñaba el rifle tenía muy poca más carnosidad que la de un esqueleto. Tuvo que echar el cuerpo hacia adelante buscando apoyo en el arma, aunque su elevada estatura y su macizo armazón óseo delataban una constitución física fuerte, flexible y vigorosa. Sin embargo, la flaqueza de su cara y las ropas, que colgaban flojísimas sobre sus acorchados miembros, decían a voz en grito qué era lo que le daba aquella apariencia senil y decrépita. El hombre aquel se moría de hambre y de sed. Había avanzado penosamente por una quebrada, trepando después a la pequeña altura, con la vana esperanza de descubrir algún indicio de agua. Y veía ante sus ojos la gran llanura salada que se extendía hasta el lejano cinturón de abruptas montañas, sin que por parte alguna apareciesen una planta o un árbol que indicasen la existencia de agua. No había en todo el ancho panorama un rayo de esperanza. Miraba hacia el norte, el este y el oeste con ojos desatinados e interrogadores, hasta que comprendió que sus andanzas habían llegado a su fin y que iba a morir allí, sobre aquel árido risco. ¿Qué más da aquí que el lecho de plumas dentro de 20 años? Murmuró entre dientes, sentándose al cobijo de un peñasco. Pero antes de sentarse había dejado en el suelo el inútil rifle y también un hato voluminoso envuelto en un mantón gris que había traído colgado del hombro derecho. Era, por lo visto, excesivamente pesado para sus fuerzas, porque, al descargarse del mismo, cayó al suelo con alguna violencia. Salió instantáneamente del envoltorio gris un leve gemido, y surgió del mismo una carita asustada, de ojos oscuros y brillantes, y también surgieron 2 puños pequeñitos, regordetes y pecosos. —¿Me ha hecho usted daño? —dijo en tono de reproche una voz infantil. —¿De verdad? —contestó el hombre en tono pesaroso. No tuve esa intención. Al decir esto, abrió el mantón gris y extrajo del mismo una linda nena de unos 5 años de edad, cuyos elegantes zapatitos, vestido rosa galano y delantalito de lienzo pregonaban los cuidados maternales. La niña estaba pálida y descolorida, pero lo sano de sus brazos y piernas demostraba que había sufrido menos que su acompañante. —¿Cómo te sientes ahora? —preguntó él con ansiedad, porque la niña seguía restregándose la mata de rizos blondos que le cubría la parte posterior de la cabeza. —Písame aquí para que se me pase —dijo, muy seria, la niña levantando hacia él la parte dolorida. —Eso es lo que solía hacer mamá. ¿Dónde está mamá? Se marchó, pero creo que la verás antes que pase mucho tiempo. ¿Con qué se marchó, dijo la niña. Qué raro que no se despidiese de mí. Lo hacía casi siempre, aunque solo tuviese que salir para tomar el té en casa de la tía. Y ahora lleva ya 3 días ausente. ¡Qué espantosamente seco está todo esto! ¿Verdad? ¿Y no hay agua ni nada que comer? No, corazón. No queda nada. Tendrás que tener paciencia algún tiempo. Pero después todo irá perfectamente. Coloca tu cabeza
cabeza junto a mí de esta manera y después te sentirás más valiente. No es cosa fácil el hablar cuando se tiene los labios como el cuero, pero creo que lo mejor es que te diga hasta qué punto han llegado las cosas. ¿Qué es eso que has cogido? ¡Cosas bonitas! ¡Mira qué cosas tan preciosas! exclamó la niña con entusiasmo, mostrando 2 brillantes fragmentos de mica. Cuando regresemos a casa se los regalaré a mi hermano Bob. Muy pronto verás cosas mucho más lindas, le dijo el hombre con aplomo. Espera un poco. Lo que yo iba a decirte era... ¿Recuerdas cuando nos apartamos del río? ¡Claro que sí! Pues verás, nosotros calculábamos encontrar pronto otro río. Pero hubo algo que no marchó bien. La brújula, el mapa o lo que fuese, porque no dimos con él. Se nos acabó el agua, menos unas gotas para las personas como tú. Y ya no pudo usted lavarse, le interrumpió con gravedad su compañera, alzando la vista hacia su cara mugrienta. No, ni beber tampoco. Y el primero en irse fue el señor Bender, y después el indio Pete, y después la señora MacGregor, y después Johnny Holmes, y después, cariño, tu madre. Entonces, también mamá está muerta, gimió la nena, dejando caer la cara sobre el delantal y sollozando amargamente. Sí, todos se marcharon, menos tú y yo. Entonces se me ocurrió que quizá encontrase agua en esta dirección. Te colgué de mi hombro y caminamos juntos, a pie. Por lo visto, nada hemos ganado con ello. Ya solo queda para nosotros una probabilidad infinitamente pequeña. ¿Quiere usted decir con eso que también nosotros vamos a morir? Preguntó la niña, conteniendo los sollozos y alzando su cara manchada de lágrimas. Me temo que sí. ¿Y por qué no lo dijo antes? Exclamó con júbilo la pequeña. Me asustó usted. Ahora que, como es natural, así que estemos muertos, volveremos a reunirnos con mamá. Tú sí, corazón. Y usted también. Yo le contaré a ella lo buenísimo que ha sido usted conmigo. Estoy por apostar a que sale a recibirnos a la puerta del cielo con un gran jarro de agua, un montón de pasteles de alforfón, calentitos y tostados por las 2 caras, que tanto nos gustan a Bob y a mí. ¿Tardará mucho eso? Lo ignoro. No tardará mucho. El hombre tenía fija la mirada en la línea norte del horizonte. Habían aparecido en la bóveda azul del firmamento 3 pequeñas manchitas que iban aumentando de tamaño a cada instante, de tan grande que era la velocidad con que se acercaban. Las manchas se convirtieron rápidamente en 3 grandes pajarracos pardos, que dibujaron círculos por encima de las cabezas de los 2 caminantes y acabaron posándose en unas rocas desde las que podían atalayarlos. Eran busardos, los buitres del oeste, cuya llegada es como el anuncio de la proximidad de la muerte. ¡Gallos y gallinas!, exclamó jubilosa la nena, apuntando hacia aquellos seres de mal agüero y palmoteando para obligarlos a levantar el vuelo. Dígame, ¿fue Dios quien hizo esta región? Naturalmente que fue él.
dijo su compañero, bastante sorprendido por la inesperada pregunta. Fue él quien hizo la región de Illinois, allá lejos, y el Missouri. Prosiguió la niña. Pero no creo que hiciera esta de aquí. Esta de aquí está mucho peor hecha. El que la hizo se ha olvidado del agua y de los árboles. ¿Y si rezaras una oración? Le preguntó el hombre con recelo. Pero si todavía no es de noche, Contestó ella. No importa. No será una cosa normal, pero puedes estar segura de que a él no le importará eso. Reza las mismas oraciones que solía rezar todas las noches dentro de la galera cuando cruzábamos los llanos. ¿y por qué no reza usted alguna? Le preguntó la niña, con ojos de asombro. Las tengo olvidadas. Contestó él. No las he vuelto a rezar desde que tenía la mitad de la estatura de ese fusil. Pero quizá nunca sea demasiado tarde. Rézalas tú en voz alta y yo escucharé y entraré en la parte de los coros. Pues entonces tendrá usted que arrodillarse, y yo también. Dijo ella extendiendo el mantón con ese propósito. ¿Y tiene usted que alzar las manos de esta manera? Así parece que uno se siente bueno. Fue un espectáculo extraordinario. Si hubiese habido por allí alguien más que los busardos para contemplarlo. Los dos caminantes se arrodillaron el uno junto al otro sobre el estrecho chal, la niña parlanchina y el aventurero temerario y empedernido. La carita regordeta de la niña y el rostro macilento y anguloso del hombre se volvieron hacia el firmamento, sin nubes, en una súplica nacida del corazón al ser terrible ante el cual estaban cara a cara. Y las dos voces, delgada y clara la una, profunda y áspera la otra, se unieron en la súplica de piedad y perdón. Terminada la plegaria, volvieron a sentarse en la sombra del peñasco hasta que la niña se durmió, acurrucada sobre el ancho pecho de su protector. Este contempló el sueño de la niña durante algún tiempo, pero la naturaleza pudo más que él. Llevaba 3 días y 3 noches sin tomar descanso ni concederse reposo. Sus párpados fueron poco a poco cerrándose sobre los ojos fatigados, y la cabeza fue hundiéndose cada vez más sobre el pecho, hasta que la barba grisada del hombre se mezcló con las doradas trenzas de su compañera, y ambos durmieron con el mismo sueño profundo, vacío de imágenes. Si el caminante hubiese permanecido despierto otra media hora más, sus ojos habrían contemplado una visión extraordinaria. Allá, en el último extremo de la llanura alcalina, se alzó una nubecilla de polvo, muy tenue al principio y que apenas podía distinguirse de la neblina a semejante distancia, pero que fue creciendo gradualmente en altura y en anchura hasta formar una nube sólida y de contornos bien definidos. Esta nube continuó creciendo de tamaño hasta que se hizo evidente que solo podía levantarla una gran muchedumbre de seres en movimiento. De haber estado en zonas más fértiles, el observador habría llegado a la conclusión de que se acercaba a él a alguna de las grandes manadas de bisontes que pastaban en las praderas. Pero esto era evidentemente imposible en tan áridas soledades. A medida que el torbellino de polvo fue aproximándose al risco solitario, encima del cual dormían los dos seres abandonados, fueron dibujándose por entre la bruma los toldos de lona de galeras y figuras de hombres armados a caballo, hasta que aquella aparición resultó ser una gran caravana que se dirigía hacia el oeste. ¿Pero qué caravana?
cuando la cabeza de la misma había llegado ya al pie de las montañas, no se distinguía aún su retaguardia en el horizonte. El dilatado cortejo se extendía por toda la enorme llanura. Galeras y carros, hombres a caballo y hombres a pie. Innumerables mujeres que se tambaleaban bajo la carga que llevaban a cuestas, y niños que caminaban con paso inseguro a un lado de las galeras, o que asomaban las cabezas desde debajo de los blancos toldos. Evidentemente, no era aquella una expedición corriente de inmigrantes, sino que parecía más bien un pueblo de nómadas obligado por circunstancias angustiosas a buscar un nuevo país donde residir. De aquella enorme masa de seres humanos se alzaba por el aire claro un estruendoso y sordo rumor, acompañado del chirriar de las ruedas y de los relinchos de los caballos. Pero no bastó aquel estrépito para despertar a los dos cansados caminantes que dormían en lo alto. Marchaban a la cabeza de la columna más de una veintena de hombres serios, de rostros férreos, vestidos de ropas de colores oscuros tejidas en casa y armados de rifles. Al llegar al pie del risco escarpado, hicieron alto y tuvieron entre ellos una breve consulta. ¡Los pozos están a la derecha, hermanos míos!, dijo un hombre de boca enérgica, cara completamente afeitada y cabello enmarañado. A la derecha es Sierra Blanca, y así llegaremos a Río Grande, dijo el otro. ¡No temáis que nos falte el agua!, dijo un tercero. Aquel que pudo hacer que emanase de las rocas no abandonará ahora a su pueblo elegido. Respondieron todos los del grupo. Iban ya a reanudar la marcha cuando uno de los más jóvenes y de vista más aguda dejó escapar una exclamación señalando hacia el risco escarpado que había encima de ellos. En su cima ondeaba un trocito de tela de color de rosa, resaltando brillante y fuertemente sobre el fondo de las rocas grises que había detrás. Al ver aquello se produjo un sofrenal general de caballos y todos empuñaron los fusiles, mientras acudían otros jinetes al galope para reforzar la vanguardia. De todos los labios salió la palabra pieles rojas. No es posible que haya por estos parajes un número apreciable de Inchuns, dijo el hombre más anciano y que parecía ser el que tenía el mando. Hemos dejado ya atrás a los Maunis y no hay otras tribus hasta que crucemos las grandes montañas. Hermanos Tankerson, ¿quiere que me adelante para ver de qué se trata?, preguntó uno de la partida. ¡Yo iré también! ¡Yo! Gritaron una docena de voces. Dejad vuestros caballos aquí abajo y nosotros os esperaremos, contestó el más anciano. Los jóvenes echaron pie a tierra al momento, ataron sus caballos y empezaron a trepar por la vertiente escarpada, marchando hacia el objeto que había excitado su curiosidad. Avanzaron con rapidez y sin hacer ruido, con la seguridad y la destreza de exploradores experimentados. Los que los contemplaban desde el llano vieron cómo pasaban de una roca a otra hasta que sus figuras se dibujaron contra el horizonte del cielo. Iba adelante el joven que había sido el primero en dar la alarma. Los que le seguían vieron que alzaba de pronto sus manos, como sobrecogido de asombro, y cuando llegaron hasta donde él estaba, experimentaron idéntico sentimiento en presencia del espectáculo que se ofrecía a su vista. En la pequeña meseta que coronaba el inhóspito montículo se alzaba un gigantesco risco solitario, y, pegado a ese risco, había un hombre de elevada estatura, barba blanca y facciones duras, pero de una flaqueza extremada.
La expresión de placidez daba a entender que se hallaba profundamente dormido. A su lado descansaba una niña pequeña, que tenía rodeado con sus blancos bracitos el cuello moreno y fuerte del hombre y que descansaba su cabeza de cabellos dorados sobre el pecho del chaleco de pana de este. Los labios rosados de la niña estaban entreabiertos, dejando ver la hilera bien formada de blanquísimos dientes, y una sonrisa retozona jugueteaba en sus facciones infantiles. Sus piernecitas regordetas y blancas, que terminaban en unos calcetines blancos y unos zapatos limpios de brillantes hebillas, ofrecían extraño contraste con los miembros largos y arrugados de su compañero. En el borde de una roca que dominaba a la extraña pareja se habían posado 3 solemnes busardos que, a la vista de los recién llegados, dejaron escapar roncos chillidos de chasco y se alejaron aleteando adustamente. Los chillidos de los inmundos pajarracos despertaron a la pareja durmiente, que se puso a mirar con asombro a su alrededor. El hombre se alzó en pie tambaleándose y dirigió su mirada hacia la llanura, que era un desierto cuando cayó dormido, y que ahora se veía cruzada por aquel conjunto inmenso de hombres y de animales. A medida que contemplaba aquello, fue tomando su rostro una expresión de incredulidad, y se pasó la huesuda mano por los ojos, diciendo entre dientes: «Esto es lo que llaman delirio». La niña se había puesto en pie a su lado, agarrándose al faldón de su chaqueta. No hablaba, pero miraba en torno suyo con ojos infantiles de asombro y de interrogación. El grupo salvador pudo convencer pronto a los 2 abandonados de que lo que veían no era un engaño de sus sentidos. Uno de ellos alzó a la niña en vilo y se la cargó en hombros, mientras los demás sostenían a su desmadejado compañero y lo llevaban hacia las galeras. «Me llamo John Ferrier», explicó el caminante. «Yo y esta niña pequeña somos los únicos que quedamos de 20 personas. Los demás murieron todos allá en el sur, de sed y de hambre». ¿Es hija suya?, preguntó uno de los exploradores. «Claro que ahora lo es», exclamó con acento resuelto el interrogado. «Es hija mía porque yo la he salvado. Nadie podrá quitármela. De hoy en adelante se llamará Lucy Ferrier. Pero, ¿quiénes sois vosotros?», prosiguió, examinando con curiosidad a sus fornidos y atezados salvadores. «Por lo visto sois un grupo numerosísimo». «Cerca de 10.000», dijo uno de los jóvenes. «Somos los hijos de Dios perseguidos. Somos los elegidos del ángel Merona». «Nunca lo oí nombrar», dijo el caminante. «Por lo visto os han elegido en cantidad». «No bromees con lo que es sagrado», contestó el otro severamente. «Somos de los que creen en las sagradas escrituras escritas con caracteres egipcios sobre placas de oro batido que fueron puestas en las manos del santo Joseph Smith en Palmira. Venimos de Nauvoo, en el estado de Illinois, lugar en el que habíamos fundado nuestro templo. Buscamos un refugio que nos ponga a salvo de los hombres violentos e impios, aunque sea en el corazón del desierto». Ese nombre de Nauvoo despertó, sin duda, recuerdos en John Ferrier y dijo: «Ahora caigo. Vosotros sois los mormones». «Somos los mormones», contestaron a coro sus compañeros. «¿Y a dónde os dirigís?». «No lo sabemos. Nos guía la mano de Dios bajo la persona de nuestro profeta.
tienes que venir a presencia suya. Él dirá lo que hemos de hacer contigo. Para entonces habían llegado al pie del collado y se vieron rodeados por muchedumbres de peregrinos, mujeres de rostro pálido y bondadosa mirada. Cuando vieron los pocos años de uno de aquellos extranjeros y la miseria del otro, se alzaron en gran cantidad exclamaciones de asombro y de conmiseración. Sin embargo, su escolta no se detuvo y avanzó, seguida por una gran multitud de mormones, hasta que llegaron a una galera que se distinguía por su gran volumen y por su aspecto chillón y elegante. Junto al carretero estaba sentado un hombre que no podía tener más de 30 años, pero al que su maciza cabeza y su expresión resuelta señalaban como conductor de multitudes. Estaba leyendo un volumen de lomo pardo, pero lo puso de lado al ver acercarse a la multitud y escuchó atentamente el relato del episodio. Acto continuo se volvió hacia los dos extraviados. «Si hemos de tomaros con nosotros», dijo con frases solemnes, «será únicamente como creyentes de nuestra propia fe. No aceptaremos lobos en nuestro redil. Es preferible con mucho que vuestros huesos se blanqueen en este desierto a que vengáis a convertiros en la manchita de pobredumbre que acaba por corromper el fruto. ¿Queréis venir con nosotros en estas condiciones?» No hay términos que ahora puedan parecerme malos, repuso Ferrier con tal énfasis que los solemnes ancianos no acertaron a reprimir una sonrisa. Solo el caudillo perseveró en su terca y formidable seriedad. «Hermanos Tangerson, lleváoslo. Dadle de comer y de beber, y también a la niña», dijo. «Encargaos también de enseñarle nuestra santa fe. Nos hemos demorado ya bastante. ¡Adelante! ¡Adelante hacia Sion! ¡Adelante! ¡Adelante hacia Sion!», gritó la muchedumbre de mormones. Y esas palabras corrieron como una ola a todo lo largo de la caravana, pasando de boca en boca hasta que se apagaron como un débil murmullo en la lejanía. Entre restallidos de látigos y chirriar de ruedas, las grandes galeras se pusieron en movimiento y la caravana entera empezó pronto a serpentear otra vez. El anciano a cuyo cuidado habían sido puestos los dos extraviados los condujo hasta su propia galera, en la que los esperaba ya la comida. «Permaneceréis aquí», les dijo. «Dentro de pocos días os habréis recobrado ya de vuestras fatigas. Entre tanto, no olvidéis que desde ahora y para siempre pertenecéis a nuestra religión. Brigham Young lo ha dicho, y él ha hablado con la voz de Joseph, que es la voz de Dios». Capítulo 2. La flor de Utah. No es este el lugar para hacer un relato de las fatigas y privaciones que tuvieron que soportar los emigrantes mormones hasta que llegaron al refugio definitivo. Habían avanzado esforzadamente, con una constancia que casi no tiene paralelo en la historia, desde las orillas del Mississippi hasta las vertientes occidentales de las montañas rocosas. Con tenacidad anglosajona habían vencido cuantos impedimentos podía la naturaleza cruzarles en el camino. A los salvajes, a las fieras, al hambre, la sed, la fatiga y la enfermedad. Pero aquella larga marcha y los espantos que se iban acumulando habían quebrantado hasta los corazones de los más fuertes.
Ni uno solo dejó de caer de rodillas para hacer una plegaria que le salía del corazón cuando vieron a sus pies el ancho valle de Utah bañado por la luz del sol, y oyeron de labios de su jefe que aquella era la tierra prometida y que aquellos acres de tierras vírgenes habían de ser suyos para siempre. John demostró muy pronto que era tan hábil administrador como jefe decidido. Se trazaron mapas y se prepararon planos en los que se hizo el proyecto de la futura ciudad. Alrededor de esta se concedieron terrenos para granjas en proporción a los méritos de cada cual. Al comerciante se le estableció en su comercio y al artesano en su oficio. Surgieron las calles y las plazas como por ensalmo. En el campo se hicieron labores de drenaje y de vallado, se plantó y se limpió de manera que, al llegar el verano siguiente, toda la región estaba dorada de trigales maduros. Todo prosperó en aquella extraordinaria colonia. En primer lugar, el gran templo que habían erigido en el centro de la ciudad se hizo cada vez más alto y más espacioso. Desde el primer arrebol del alba hasta que cerraba el crepúsculo repentino, no cesaba de oírse el golpear de los martillos y el chirriar de la sierra en el monumento que los emigrados erigían a aquel que los había llevado a buen puerto, atravesando 1000 peligros. Los dos extraviados, John Ferrier y la muchachita, que habían compartido su fortuna y a la que adoptó por hija, acompañaron a los mormones hasta el fin de su peregrinación. La pequeña Lucy Ferrier fue llevada con bastante comodidad en la galera del anciano Stangerson, refugio que ella compartía con las 3 mujeres del mormón y con su hijo, muchacho de 12 años, terco y audaz. Habiéndose repuesto con la elasticidad propia de la niñez, de la emoción que le causó la muerte de su madre, la niña se convirtió pronto en mimada de las mujeres y se adaptó a esta nueva clase de vida en su casa ambulante de techo de lona. Entretanto, Ferrier, repuesto de sus privaciones, se distinguió como guía útil y cazador infatigable. Tan rápidamente se ganó el aprecio de sus nuevos compañeros que, una vez llegados al final de sus andanzas, acordaron por unanimidad que se le otorgase un trozo de tierra tan espacioso y tan fértil como el de cualquiera de los colonos, con excepción de los del mismo John y de los de Stangerson, Kemble, Johnston y Drever, que eran los 4 principales ancianos. John Ferrier se construyó en la granja adquirida de ese modo una sólida casa de troncos, que en años sucesivos recibió tantos ensanches que acabó siendo un chalet espacioso. Era hombre de sentido práctico, inteligente en sus tratos y hábil de manos. Su constitución férrea le permitía trabajar desde la mañana hasta la noche en la mejora y el laboreo de sus tierras. Por esta razón, su granja y todo cuanto le pertenecía prosperaron de manera extraordinaria. En 3 años tenía un pasar mejor que sus convecinos, a los 6 estaba en la abundancia, a los 9 era rico, y a los 12 no había en toda la ciudad del lago Salado media docena de hombres que pudieran compararse con él. Desde el gran mar interior hasta las montañas de Wasatch no había nombre mejor conocido que el de John Ferrier. En una sola cosa, y solo en una, Ferrier hería las susceptibilidades de sus correligionarios. No hubo razonamiento ni persuasión que lograse inducirlo a que tomara mujeres siguiendo la norma de sus compañeros. Nunca dio razones por aquella persistente negativa y se contentó con mantenerse en su determinación de una manera resuelta e inflexible. No faltaron algunos que le acusaron de tibieza en la religión que había adoptado
y otros que lo atribuían a avaricia y a desgana de incurrir en gastos. Otros, por último, hablaban de ciertos amores juveniles y de una mujer de cabellos blondos que se consumió de nostalgia en las costas del Atlántico. Fuese cual fuese el motivo, Ferrier permaneció rigurosamente célibe. En todos los demás aspectos se amoldó a la religión de la flamante colonia y ganó fama de ser hombre ortodoxo y de recta conducta. Lucy Ferrier creció en la casa de troncos y ayudó a su padre adoptivo en todas sus iniciativas. El aire fino de las montañas y el balsámico aroma de los pinares sirvieron a la muchacha de niñera y de madre. A medida que los años sucedieron, a los años fue creciendo y haciéndose cada vez más fuerte. Sus mejillas se colorearon más y su caminar se hizo más elástico. Muchos caminantes que cruzaban por la carretera que pasaba junto a la granja Ferrier sintieron revivir en su espíritu pensamientos hacía mucho tiempo olvidados, al contemplar su figura esbelta y juvenil paseando por los campos de trigo, o al verla cruzar montada en el caballito Mustang de su padre, al que gobernaba con la gracia y soltura de una verdadera hija del oeste. Así es como el capullo se hizo flor, y el mismo año que vio a su padre convertido en el más rico de los granjeros, la convirtió a ella en un ejemplar de muchacha norteamericana tan precioso como el que más en toda la vertiente del Pacífico. Pero no fue el padre el primero en descubrir que la niña se había desarrollado hasta convertirse en mujer. Eso ocurre muy raras veces. Ese cambio misterioso es demasiado sutil y demasiado gradual para que pueda ser medido por fechas. Y la que menos se entera de ello es la propia doncella, hasta que el tono de una voz o el contacto de una mano hacen estremecer su corazón y comprende, con una mezcla de orgullo y de temor, que ha despertado dentro de ella una naturaleza nueva y de mayor vuelo. Son pocas las que no recuerdan ese día y no conservan la memoria del pequeño incidente que anunció el alborear de una nueva vida. En el caso de Lucy Ferrier, la ocasión fue en sí misma seria, independientemente de su influencia futura en el destino de la joven y en el de otros muchos, además de ella. Era una calurosa mañana de julio, y los santos del último día andaban tan atareados como las abejas, cuya colmena habían elegido para emblema de su pueblo. Tanto en los campos como en las calles resonaba el mismo bordoneo de actividad humana. Por las polvorientas carreteras desfilaban largas reatas de mulas pesadamente cargadas que iban todas en dirección hacia el oeste, porque en California había estallado la fiebre del oro y la ruta continental cruzaba por la ciudad de los elegidos. Venían también rebaños de ovejas y de ganado vacuno desde las tierras de pastos lejanas y cortejos de emigrantes en los que hombres y caballos estaban fatigados por igual de su marcha interminable. Por entre toda aquella multitud abigarrada, abriéndose camino con la habilidad de un pequeño jinete, galopaba Lucy Ferrier, la cara sonrosada encendida por el ejercicio y su larga cabellera castaña flotando a las espaldas. Llevaba un encargo de su padre para realizar en la ciudad y marchaba a cumplirlo como lo había hecho otras muchas veces, con toda la decisión de la juventud, pensando únicamente en su tarea y en cómo tenía que realizarla. Aquellos aventureros, sucios de viajar, se la quedaban mirando con asombro, y hasta los estólidos indios, que se trasladaban de un lado a otro con sus pieles,
aflojaban su habitual estoicismo contemplando maravillados la belleza de la doncella de rostro pálido. Había llegado ya a los arrabales de la ciudad cuando se encontró la carretera bloqueada por un gran rebaño de ganado vacuno, conducido por media docena de pastores de las llanuras de aspecto salvaje. Llevada de su impaciencia, intentó atravesar este obstáculo lanzando su caballo por lo que creyó que era un espacio libre entre la masa. Sin embargo, apenas se hubo metido, la manada se cerró a sus espaldas y se vio encerrada por completo en aquel río movedizo de animales vacunos, de fiera mirada y largos cuernos. Acostumbrada como estaba a manipular el ganado, no se alarmó de verse en aquella situación, sino que aprovechó todas las circunstancias de impulsar a su caballo hacia adelante, con la esperanza de abrirse paso por entre la cabalgata. Por desgracia, ya fuese accidentalmente o de una manera deliberada, los cuernos de uno de los animales chocaron violentamente contra el costado del Mustang y lo enloquecieron. Instantáneamente se alzó sobre sus patas traseras, dando un bufido de rabia, y saltó y corcoveó de una manera que habría desadornado al jinete más diestro. La situación estaba llena de peligros. Cada avance del enloquecido caballo le hacía chocar otra vez con los cuernos, y ese choque servía para enfurecerlo más. Todo lo que la muchacha podía hacer era procurar mantenerse en la silla, porque el deslizarse de la misma equivalía a una muerte espantosa bajo las pezuñas de aquellos animales indómitos y asustados. Como no estaba acostumbrada a tales circunstancias inesperadas, empezó a darle vueltas la cabeza y a aflojarse la presión de sus manos en la brida. Sofocada por la nube de polvo que se levantaba y por el vaho de aquellos animales forcejeantes, quizá hubiese abandonado sus esfuerzos, presa de desesperación, a no ser por una voz cariñosa que resonó a un costado suyo, dándole la seguridad de su ayuda. En el mismo instante, una mano morena y forzuda agarró al asustado caballo por la barbada, y abriéndose camino entre el rebaño, no tardó en sacarlos a terreno libre. ¿Está usted herida, señorita?, preguntó en tono respetuoso su salvador. La joven levantó la vista hacia aquel rostro moreno y fogoso y se rió con naturalidad, diciendo sin rodeos: Lo que estoy es tremendamente asustada. ¿Quién iba a pensar que mi Poncho se iba a asustar de una manada de vacas? Gracias a Dios que se mantuvo usted en su silla, dijo el otro con seriedad. Era un joven alto, de aspecto bravío, jinete en un fuerte caballo ruano y vestido con burdas ropas de cazador. Llevaba colgado de los hombros un largo rifle. «Me parece que usted es la hija de John Ferrier», dijo a manera de comentario. «La vi salir a caballo de su casa. Cuando hable con él, pregúntele si se acuerda de Jefferson Hope de San Luis. Si se trata del mismo Ferrier, mi padre y él eran íntimos». ¿Y por qué no viene y se lo pregunta a usted mismo?, interrogó ella con recato. Al joven pareció gustarle aquella indicación y sus negros ojos centellearon de placer. «Así lo haré», dijo. «Hemos permanecido en las montañas durante 2 meses y no estamos presentables para una visita. Tendrá que recibirnos tal como estamos». Él tiene mucho que agradecerles y yo también, contestó ella. Me adora. Si esas vacas me hubiesen pisoteado, él no se habría consolado jamás. Ni yo tampoco, dijo su compañero. ¿Usted?
Yo no creo que a usted le hubiese importado mucho. Ni siquiera es usted amigo nuestro. Al oír ese comentario, la morena cara del joven cazador se puso tan sombría que Lucy Ferrier se echó a reír ruidosamente. Bueno, no me expresé bien. Dijo: ¿Por qué ya es usted un amigo? No deje de venir a visitarnos. En fin, he de seguir el camino, porque, según está pasando el tiempo, no volverá a confiarme jamás ni padre recado alguno. ¡Adiós! «Adiós», contestó él, alzando su ancho sombrero e inclinándose hacia la mano pequeña de la joven. Esta hizo dar media vuelta a su Mustang, le sacudió un latigazo con la fusta y salió disparada carretera adelante en medio de una nube ondulante de polvo. El joven Jefferson Hope siguió a caballo con sus compañeros, sombrío y taciturno. Él y ellos habían permanecido en las montañas de Nevada buscando minas de plata y regresaban a Salt Lake City esperanzados de conseguir capital suficiente para explotar algunos filones que habían descubierto. El joven había puesto en el negocio un interés tan vivo como cualquiera de sus compañeros, hasta que el incidente aquel desvió sus pensamientos por otros conductos. La vista de la hermosa muchacha, tan fresca y sana como las brisas de la sierra, había removido hasta lo más profundo su corazón volcánico e indomable. Cuando ella desapareció de su vista, el joven comprendió que había llegado a una crisis en su vida y que ni las especulaciones en minas de plata ni ningún otro asunto podrían tener nunca para él tanta importancia como este de ahora, que los absorbía todos por dentro. El amor que había brotado en su corazón no era el capricho súbito y mudable de muchacho, sino más bien la pasión furiosa e indómita de un hombre de voluntad fuerte e imperioso temperamento. Estaba acostumbrado a triunfar en todo cuanto emprendía. Se juró en su corazón que tampoco en esta empresa de ahora fracasaría si el esfuerzo y la perseverancia humanos eran capaces de llevarlo al éxito. Aquella misma noche se presentó en la casa de John Ferrier, y a ella volvió muchas veces hasta que su rostro se hizo familiar en la granja. John, encerrado en el valle y absorbido por su trabajo, había tenido pocas ocasiones de enterarse durante los últimos 12 años de las noticias del mundo exterior. Jefferson Hope pudo dárselas, y lo hizo en un estilo que interesó a Lucy tanto como a su padre. Había sido uno de los exploradores avanzados en California y podía contar muchas historias extraordinarias de fortunas que se habían hecho y de fortunas que se habían perdido en aquellos días felices e insensatos. Había sido explorador, cazador, buscador de minas de plata y ranchero. En cuantos lugares se ofrecían aventuras emocionantes, allí estaba Jefferson Hope buscándolas. No tardó en ganarse las simpatías del anciano granjero, que hablaba de manera elogiosa de sus buenas cualidades. En esos casos, Lucy permanecía silenciosa, pero el rubor de sus mejillas y sus ojos brillantes y felices demostraban con demasiada claridad que su corazón juvenil ya no le pertenecía. Quizá su honrado padre no hubiese observado esos síntomas, pero con seguridad que no pasaron por alto para el hombre que había conquistado su afecto. Cierto atardecer del verano, el joven llegó al galope por la carretera y frenó delante de la puerta. Lucy estaba en el umbral de la casa y fue a su encuentro. El joven pasó la brida por encima de la cerca y se adelantó a pie por el sendero. «Lucy», le dijo, agarrándola de las dos manos y mirándole con ternura a la cara. «Me marcho. No le pido ahora que venga conmigo, pero ¿está dispuesta a venir cuando yo vuelva por aquí?» ¿Y cuándo será eso?, le preguntó ella,
sonrojándose y riéndose. De aquí a un par de meses todo lo más. Entonces, cariño mío, vendré y te reclamaré. No hay nada capaz de interponerse entre nosotros. ¿Y qué será de mi padre? Preguntó ella. Él me ha dado su consentimiento para el caso en que resulte bien la explotación de las minas. Sobre ese extremo no tengo miedo alguno. Pues bien, puesto que usted y mi padre lo arreglaron todo, ya no hay nada que hablar, dijo ella cuchicheando y arrimando su mejilla al ancho pecho del joven. Gracias a Dios, exclamó él con voz áspera, inclinándose y besándola. Entonces, asunto arreglado. Cuanto más tiempo me quede, más duro se me hará el arrancarme de aquí. Ellos me están esperando en el cañón. Adiós, corazón mío. Adiós. Dentro de 2 meses me verás aquí. Mientras hablaba se apartó de ella con gran esfuerzo y, saltando sobre su caballo, se alejó a galope furioso, sin volver siquiera la vista atrás, como si temiera que si volvía la vista una sola vez para mirar lo que dejaba, le fallase su resolución. La joven permaneció de pie en la puerta de entrada, siguiéndole con la vista hasta que él desapareció. Entonces volvió a la casa, convertida en la muchacha más feliz de todo Utah. Continuará.